Dios les bendiga, les habla el pastor David Aranda de la Iglesia Bautista El Calvario en Houston, Texas. Muchas gracias nuevamente por seguir nuestros videos, gracias por apoyarlos y bueno, gracias también a nuestra iglesia por estar siempre al pendiente, siempre en oración. Estoy muy contento, muy agradecido porque el Señor ha derramado su misericordia en este tiempo. Creo que Él siempre lo hace, siempre está derramando de su misericordia. Él tiene mucha paciencia con nosotros. Y bueno, estaba mucha gente asustada por este huracán que iba a tocar tierra aquí en parte de nuestra ciudad. Pero gracias a Dios que al parecer no tocó tierra, se desvió para otro lado, porque había muchas personas que estaban un poquito asustadas, pero bueno, gracias a Dios que Él nos protegió porque al parecer era de grandes magnitudes. Este huracán iba a hacer muchos estragos, pero gracias a Dios que se desvió de nuestra ciudad. Él nos cuidó, Él tuvo misericordia, ¿verdad? Como siempre tiene Él misericordia de su pueblo, de sus hijos. Y bueno, yo estoy muy contento de saludarlos, de poder decirles hola. Y primeramente quiero decirles que hemos estado mucho en meditación y en oración, porque les comentaba yo la vez pasada que siempre el mensaje debiera de ser del corazón de Dios al corazón del pastor y del corazón del pastor al corazón de la iglesia. Entonces, cada vez que yo expongo algo, Dios primero me enseña a mí. Entonces, ojalá y ustedes estén listos para recibir este mensaje, porque creo que este mensaje es un mensaje súper importante para la iglesia. Ahorita les voy a decir por qué. Espero que estén listos. Espero que en este tiempo se hayan mantenido en oración y en meditación de la palabra. Creo que siempre tiene que haber en nuestro corazón el meditar en la palabra de nuestro Dios, el consejo, todo lo que Él tiene que decir a través de su palabra. Creo que es muy importante para nosotros los cristianos, los que confiamos en Dios, los que esperamos con ansias, como dice la Biblia, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues hemos estado en el mensaje a las 7 iglesias, esta serie de sermones sobre el mensaje a las 7 iglesias, que bueno, a mí me ha mantenido en mucha expectativa, ¿verdad? Porque hay que estudiar mucho, profundizar mucho, porque hay conceptos que a simple vista no se entienden bien, pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿verdad? Para interpretar la Biblia, para poder explicar la Biblia. Y bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para poder hacerlo de la mejor manera, que no sea una interpretación privada o lo que yo pienso, ¿verdad? Sino que sea una interpretación de parte de nuestro Dios, lo que Él quiere hablar, lo que Él quiere decir a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Y bueno, yo estoy listo, ya estoy listo, espero que usted esté listo también ahí en su casa. Espero que ya tenga su Biblia ahí a la mano antes de mirar el video. Y espero que también esté disfrutando también de un rico y delicioso café, una buena tacita de café. Es bueno compartirla junto con la palabra de nuestro Dios. Entonces, estamos en el mensaje a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Y espero que usted esté atento a este mensaje, porque creo que hay cosas importantes que Dios tiene que decirle a la iglesia, no solamente a la iglesia de la Odisea, sino a la iglesia de nuestro tiempo. Entonces, espero que usted se mantenga a la expectativa y que ponga atención en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Muy bien, hemos llegado hasta la última de las 7 iglesias, que es la iglesia de la Odisea. Hay un mensaje fuerte, hermanos, iglesia, hay un mensaje fuerte en el mensaje a la iglesia de la Odisea, y precisamente por eso quiero que ustedes
se mantengan a la expectativa, que presten atención porque esto es muy importante. De hecho, es fundamental para nuestra iglesia mencionar los problemas de la iglesia de la Odisea, porque esta iglesia representa la iglesia de los últimos tiempos. Es decir, los problemas de la iglesia de la Odisea tienen que ver con los problemas que la iglesia está enfrentando el día de hoy, en los últimos tiempos. Ahorita van a ver por qué. Muy bien, los dos problemas más graves de esta iglesia eran, número 1, el orgullo, y número 2, la ignorancia. Ese es el problema de muchas personas también. El orgullo y la ignorancia. Y creo que estos dos problemas son problemas sumamente graves. Mucha gente piensa que, por ejemplo, el adulterio o la fornicación son problemas graves, pero yo creo que el orgullo es un problema que está por encima de muchos dentro de la iglesia. Ahorita un poquito más adelante vamos a ver por qué. Entonces vamos a hablar un poquito acerca del orgullo y de la ignorancia provocados por la autosuficiencia y complacencia. Miren lo que dijo Nabucodonosor al final del capítulo 4 del libro de Daniel. Si ustedes quieren ir conmigo, vamos a hablar un poquito con respecto al orgullo. Daniel capítulo 4. Versículo 37, después de que este hombre, este Nabucodonosor, pasó por un proceso de disciplina porque él llevó su orgullo a un nivel muy alto, él tuvo que pasar por un proceso de disciplina. Y miren las palabras con las que él termina el capítulo 4, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, dice, y sus caminos justos. Y él, fíjense cómo termina, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Fue lo que sucedió con Nabucodonosor, ¿verdad? Por eso él dice estas palabras. Él, o sea, Dios, puede humillar a los que andan con soberbia. Entonces era uno de los problemas de la iglesia de la Odisea y era un problema muy grave. Parecía que eran ricos porque la historia nos habla acerca de que esta ciudad era una ciudad muy rica. En su tiempo fue una ciudad muy rica. Entonces parecía que eran ricos en bendiciones por su abundancia física. Y hay mucha gente que dice eso, ¿verdad? Tienen abundancia física y hay mucha gente que dice, oh, son bendiciones de Dios. Pero Cristo les dice a ellos que era todo lo contrario. No eran bendiciones de Dios. Y Él les hace una sugerencia, porque también dicen los historiadores que en esta ciudad de la Odisea se fabricaba un ungüento para los ojos, para limpiar los ojos, y Cristo les dice que espiritualmente, que se limpien los ojos para que puedan ver. Y ellos entendían bien este concepto, porque ahí se fabricaba ese ungüento que servía para limpiar los ojos, llamado colirio, y Cristo lo menciona aquí en la carta a la iglesia de la Odisea. Entonces, parecía que eran ricos, pero en realidad dice la Biblia que eran pobres. Vamos a entrar de lleno en el mensaje, por favor. Estamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Ahí inicia el mensaje o la carta dirigida a la iglesia de la Odisea. Es la última de las 7 cartas, o es la última de las 7 iglesias. Y dice el versículo capítulo 14, dice así: y escribe al ángel de la iglesia en
la Odisea. Hemos dicho algunas veces que el ángel es el representante, ¿verdad?, de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Dijimos en algunos comentarios anteriores que el representante de la iglesia es puesto por Dios ahí para bendecir a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Dice, he aquí el amén, es la primera frase que aparece. He aquí el amén. Esta frase nos habla acerca de que Cristo es fiel. Todas, pero todas sus promesas son firmes. Es decir, Él no cambia. Él no dice una cosa ahorita y después dice otra. No. Dice la Biblia que Él es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Dice 2 Corintios, si quieren ir conmigo, por favor, acerca de que Él es fiel, Él no cambia. Todas sus promesas son firmes. 2 Corintios, capítulo 1. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 20. Segunda a los Corintios 1, 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, dice, sí, una afirmación. Y en Él, amén, otra afirmación, por medio de nosotros para la gloria de Dios, porque Él es fiel, Él no cambia, Él no dice una cosa ahorita y al rato dice otro. Entonces Él se presenta a la iglesia de la Odisea como el amén, el sí. Dice, vamos a regresar por favor a Apocalipsis 3, 14, he aquí el amén, y viene otra característica, dice, el testigo fiel y verdadero. Al mismo tiempo, fíjense, hablando acerca de esta segunda característica de Cristo, o cómo se presenta Él a la iglesia de la Odisea, dice el testigo fiel y verdadero. Dice, al mismo tiempo, Cristo en toda su esencia es verdad y fidelidad. Es decir, Él nunca se equivoca y nunca miente. Jamás. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 13, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, porque esa es la tendencia del corazón humano, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, en toda su esencia, Él es fidelidad, Él es verdad, Él nunca se equivoca y nunca miente. Y la tercera cosa de cómo se presenta Cristo a la iglesia de la Odisea, dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y luego dice, el principio de la creación de Dios dice esto. Es importante, dijimos también en mensajes anteriores, la forma en la que Cristo se presenta. El principio de la creación de Dios. En esta frase, Cristo nos deja ver su dominio y autoridad sobre toda la creación. Qué bonito es hablar acerca de la soberanía de Dios, acerca de que Él domina sobre toda la creación, incluyendo las personas, los cristianos. Él tiene la autoridad siempre sobre toda la creación. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, si gustan ir conmigo, por favor, acompáñenme. Hebreos capítulo 1. Vamos a ver cómo Él tiene dominio y autoridad sobre todo lo creado, incluyendo cristianos y no cristianos. Él tiene autoridad. No se mueve una hoja de un árbol sin su voluntad. Hebreos 1:2, Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por eso decimos que todo está bajo su autoridad. Y Colosenses capítulo 1, por favor.
Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Miren cómo él tiene toda la autoridad y todo el dominio. De hecho, Nabucodonosor reconoció eso. Él dijo, él es el dueño del universo y él puede hacer lo que quiera. Hablando acerca de la soberanía de Dios, él puede hacer conmigo lo que le plazca, cuando le plazca y cómo le plazca. Colosenses 1, 15 y 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice, fíjense, esto es importante, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es por eso que Él tiene el dominio total de todo lo que pasa en este mundo y en el universo entero. Muy bien, vamos a regresar por favor a Apocalipsis capítulo 3. Estamos en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Este mensaje tan tremendo que tiene que ver con la iglesia de nuestro tiempo. Los problemas que tenía la Odisea creo que son muy similares a los problemas que tiene la iglesia de hoy en día. Ustedes se van a dar cuenta de eso. Versículo 15. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, por favor. Este mensaje creo que no lo vamos a terminar, tal vez lo vamos a hacer en dos partes. Esta primera parte la vamos a proyectar en video y lo más probable es que la segunda parte lo hagamos ya en la iglesia, cuando sea la reapertura. Entonces, estamos en el versículo 15, dice el versículo 15 de Apocalipsis 3, hablando del mensaje a la iglesia de la Odisea, dice, yo conozco tus obras. Nuevamente, Cristo le recuerda a la iglesia, no solamente a la iglesia de la Odisea, sino a la iglesia en general, que Él conoce hasta las intenciones más profundas del corazón. Es decir, nada se puede esconder de Él. Él conoce hasta las intenciones más profundas del corazón. Dice Jeremías capítulo 17, si quieren ir conmigo. Jeremías capítulo 17 es un versículo muy conocido por todos ustedes. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10, por favor. Dice así, hablando acerca de que Dios conoce todo, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso. Usted y yo sabemos que esto es así, el corazón es engañoso y es perverso. Mucha gente dice, hoy tengo una corazonada, pero el corazón nos engaña. Dice la Biblia, Dios describe el corazón como engañoso y perverso. Y luego dice una pregunta muy interesante, dice, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce tu corazón? ¿Quién conoce el mío? ¿Quién conoce hasta las intenciones más profundas de tu corazón? Versículo 10 dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, nada, pero absolutamente nada puede esconderse de Dios. Dice la Biblia que Él escudriña la mente, Él escudriña el corazón y Él sabe exactamente lo que hay en tu corazón y lo que hay en el mío.
Por eso él puede decirle a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, yo sé lo que piensas, yo sé exactamente cuáles son tus intenciones. Versículo 15, por favor, vamos a regresar a Apocalipsis 3, versículo 15, dice: yo conozco tus obras, dice que ni eres frío ni caliente, dice ojalá fueses frío o caliente, ¿verdad? Aquí vemos que el Señor, al Señor le agradan los extremos, o demasiado caliente o frío como un hielo. En realidad, Él quiere que seamos calientes en lo que respecta a la fe y al Evangelio, pero hay un problema con la tibieza. Ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Miren lo que escribe el apóstol Judas solamente tiene un capítulo, en el versículo 3 de Judas, hablando acerca de que Cristo quiere que seamos calientes, ardientes en lo que respecta a la fe y al Evangelio. Dice Judas capítulo 1 versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, es decir, él tenía muchas ganas de escribir sobre esto, tal vez intentó escribir sobre otras cosas, pero no le salía, pero dice: ante la gran solicitud o por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Es algo muy importante para Dios, la salvación. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Fíjense la exhortación. ¿Cuál es la exhortación? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces a Dios creo que le preocupa mucho eso, hermanos. Que el cristiano se mantenga calientito, ¿verdad? Que el cristiano arda en su corazón por contender por la fe. Obviamente no vamos a pasar peleando con medio mundo, pero sí debemos defender nuestros principios bíblicos. Dice Judas: contiendan ardientemente por la fe, ¿verdad? Vayan al extremo, porque a Dios le gusta eso. O que seas demasiado caliente o que seas frío como un hielo, ¿verdad? No te importa, está bien, ¿verdad? Cuando Cristo venga, dice: el que peque siga pecando, ¿verdad? El que robe siga robando. Entonces, creo que esto es muy importante. Contender ardientemente por la fe, como dice el apóstol Judas en su epístola. Contender ardientemente por la fe. Creo que Dios nos ha llamado en parte a hacer esto, a contender ardientemente, porque hoy vemos muchas enseñanzas falsas dentro de las iglesias y tenemos que contender ardientemente por la fe. Los cristianos tenemos que defender a capa y espada los principios bíblicos que hemos aprendido. Creo que esto es muy importante para la iglesia. Al menos para mí es importante. Yo no soy perfecto, pero creo que es importante mencionarle esto a la iglesia. Contender ardientemente por lo que hemos aprendido. Defender nuestros principios bíblicos que nos han enseñado. Muy bien, versículo 16. Miren lo que dice el versículo 16. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Miren el resultado de la tibieza, porque recuerden que en el versículo 15 Dios dijo: ojalá fueran fríos o calientes. Dice el versículo 16: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice: te vomitaré de mi boca. Esto es algo
muy intenso, hermanos, para la iglesia. Quiero explicar esto y que quede claro, porque este es un mensaje fuerte, no solamente para la iglesia de la Odisea, sino también para la iglesia, porque la iglesia de la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos. Es decir, los problemas que tenía la iglesia de la Odisea son los mismos problemas que la iglesia enfrenta el día de hoy. Entonces, espero que usted esté poniendo atención y, como dije, vamos a dar este mensaje de la iglesia de la Odisea en dos partes porque estaba un poquito largo. Vamos a hacerlo hoy en la primera parte en video y la segunda parte creo que lo vamos a hacer allá en la iglesia cuando sea la reapertura. Entonces, dice el versículo 16, repito, pero por cuanto eres tibio, es decir, no eres frío ni eres caliente, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Eso es algo muy, pero muy fuerte para la iglesia. Quiero que vean, por favor, el Señor quiere que observemos el Antiguo Testamento para entender mejor esta frase, donde dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Miren lo que dice el libro de Levítico, por favor. Tengan en la mente la frase que acabamos de decir en el versículo 16 de Apocalipsis 3. Y vamos a Levítico capítulo 18, por favor. Vamos a explicar bien esto, que quede claro para que la iglesia pueda entender por qué Dios dio un mensaje tan fuerte en la iglesia de la Odisea. En el contexto del capítulo 18, del libro de Levítico, está hablando acerca de los actos de inmoralidad prohibidos. Y antes de continuar, quiero decir que hoy, el día de hoy, en el año 2020, muchas de las iglesias, hermanos, y esto es fuerte, muchas de las iglesias están cómodos o están cómodas teniendo dentro de la iglesia actos de inmoralidad prohibidos estrictamente por Dios. Y se sienten bien, se sienten cómodos, no hay ningún problema. Pero creo que esto es importante, esta es una alerta roja para la iglesia de nuestro tiempo. Si ustedes quieren leer, yo no tengo tiempo para leer todo el capítulo 18 del libro de Levítico, pero ustedes que tienen tiempo ahí en sus casas, lean todo el capítulo para que se den cuenta de los actos de inmoralidad que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y tengan cuidado con esto, porque esto es fuerte. No permitan en sus iglesias, no permitan en sus familias este tipo de actos inmorales. De hecho, hay un pasaje, no recuerdo el pasaje, donde Pablo iba a entregar a una persona a Satanás, porque en la iglesia, me parece que era en la iglesia de Corinto, estaban enfrentando un problema similar. Y Pablo dijo, no, el tal se ha entregado a Satanás, porque creo que esta persona y su padre tenían la misma mujer. Entonces, de este tipo de actos inmorales es de lo que habla Levítico 18. Entonces, si ustedes leen todo el capítulo 18 de Levítico, se van a dar cuenta de todos los actos inmorales que menciona este capítulo. Y luego dice en el versículo 24, vamos a leer del versículo 24 al versículo 28. Vamos a dar tiempo para que lo busquen, lo tengan. Levítico 18, 24 al 28. Dice así: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Y la tierra, fíjense, lo mismo que Cristo le dice a la iglesia de la Odisea, dice, y la tierra vomitó
sus moradores. Es decir, Dios no estaba contento con esto. Y por consiguiente, la tierra, dice, vomitó a sus moradores. Versículo 26. Guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Todas las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel, dice Dios, hicieron estas abominaciones, y Dios no quería que su pueblo se contaminara con estas abominaciones. Por eso también Dios le decía cada rato a su pueblo, no se mezclen, no se junten con ellos, porque ustedes van a aprender las costumbres abominables de esos pueblos. Y luego termina en el versículo 28, importante, hermanos, miren lo que dice, y ustedes van a relacionar ahorita con la carta escrita a la iglesia de la Odisea. Versículo 28 de Levítico 18 dice, no sea que la tierra os vomite. Tremendo, ¿no? No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, dice, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Qué tremendo mensaje escrito en Levítico capítulo 18 que se relaciona con el mensaje o la carta escrita a la iglesia de la Odisea. Por este tipo de problemas, hermanos, en la iglesia de la Odisea, dice Dios, yo estoy a punto de vomitarlos. Repito, hay iglesias en nuestro tiempo que permiten todo tipo de barbaridades. Y Dios no está contento con eso. Dios está molesto, muy molesto por este tipo de actitudes, por este tipo de acciones, aún dentro de las iglesias, hermanos. Y pareciera que no pasa nada, todo está bien, todo está normal, todo marcha normal. Sin embargo, Dios no está contento. Creo que este es el mensaje más fuerte de las 7 iglesias. El mensaje a la última iglesia. Y ojo con lo que dije al principio, esta iglesia o los problemas de la iglesia de la Odisea tienen que ver con la iglesia de nuestro tiempo. Ojo cuando Cristo dice, estoy a punto de vomitar. En pocas palabras, la iglesia de la Odisea, y creo que muchas iglesias de nuestro tiempo, hacen enfermar al Señor. La tibieza le resulta insoportable. Ahorita vamos a hablar algunos aspectos importantes sobre la tibieza, y creo que son problemas que también tienen mucho que ver con la iglesia de nuestro tiempo. La tibieza espiritual, la tibieza del corazón. Tristemente, yo he visto muchas, pero muchas iglesias que tienen este tipo de problema. Tienen el problema del orgullo, que dijimos que era uno de los principales problemas de la iglesia de la Odisea. Tienen el problema de la ignorancia, porque hay muchos que ignoran la Biblia. Y creo que por eso es importante no solamente leer la Biblia, sino entenderla a través de Cristo, a través del Espíritu Santo, que es nuestro maestro por excelencia. No solamente leerla por encima, sino tratar de profundizar en la Biblia, orar, meditar en la palabra. Creo que eso es muy, pero muy importante en la iglesia. Es importante que cada cristiano se tome el tiempo no solamente de leer, sino también de meditar en la palabra de Dios. Creo que en este tiempo hay mucha indiferencia,
hacia las cosas espirituales. También la iglesia de la Odisea tenía un problema de materialismo. Dijimos en la introducción de la carta que ellos pensaban que eran ricos. Tal vez decían lo que muchos cristianos dicen: oh, qué bendición, miren todo lo que Dios me ha dado. Pero Cristo le dice: no te confundas. Tú estás muy involucrada en el materialismo y te hace falta una limpiadita de ojos con colirio. Ellos entendían bien esto. Dijimos que el colirio se fabricaba en la ciudad de la Odisea y ellos entendieron perfectamente cuando Cristo les dijo: unge tus ojos con colirio para que veas, porque no estás mirando la situación. Estás ajena a toda esta situación. Cristo es el personaje central en la Biblia, y Cristo estaba afuera de la iglesia de la Odisea tocando y diciendo: hey, déjenme entrar. Y así sucede con muchas iglesias de hoy en día. Están tan involucradas en el materialismo que Cristo está afuera, está tocando la puerta y diciendo: hey, déjenme entrar. Yo soy el personaje principal y no me quieren dejar entrar. Porque muchas veces la iglesia se enfoca mucho en el materialismo y también eso es un problema grave. Esta iglesia tenía muchos problemas, pero los principales eran el orgullo, la ignorancia y la tibieza del corazón, la tibieza espiritual. Creo que los cristianos tenemos que tener mucho cuidado de no cometer ese tipo de errores, y creo que muchas iglesias están pasando por ese tipo de problema. De hecho, creo que la mayoría de las iglesias están pasando por ese tipo de problema. Ahora, hablando acerca del versículo 16, estamos en el versículo 16 donde Cristo le dice a la iglesia de la Odisea: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Ya vimos un pasaje en el Antiguo Testamento donde se relaciona mucho con el mensaje de esta iglesia, donde la tierra vomitó a sus moradores por permitir toda clase de abominaciones. Literalmente dice así la Biblia: la tierra vomitó a sus moradores, así como Cristo estaba a punto de vomitar a esta iglesia. Entonces, ¿en qué consiste la tibieza, hermanos? Esto es importante que la iglesia lo entienda. ¿En qué consiste la tibieza? Yo no sé si usted algún día se ha preguntado en qué consiste la tibieza. Y yo veo tibieza en muchas iglesias, aún en la iglesia de nosotros. Yo veo mucha tibieza. Entonces creo que es un problema que tenemos que arreglar de raíz. ¿En qué consiste la tibieza? Número uno, voy a dar varios conceptos, varias cosas. ¿En qué consiste la tibieza? Esa es la pregunta que creo que todos debiéramos estarnos haciendo en este momento. ¿En qué consiste la tibieza? Número uno, falta de compromiso. ¿Le suena familiar? Creo que en algún momento todos hemos tenido falta de compromiso. Falta de compromiso en la obra de Dios y en el Evangelio. La iglesia debiera trabajar arduamente por todas las personas que están yendo al infierno día con día. Sin embargo, creo que hay cierto nivel de falta de compromiso en la obra de Dios y en el Evangelio. Espero que usted se esté identificando y que si hay un problema en el corazón de la iglesia, que podamos arreglarlo, que podamos orar a nuestro Dios y decirle: Señor, yo he tenido falta de compromiso, por favor perdóname y ayúdame a retomar el camino que tú quieres que yo tome. Número 2, estamos en la pregunta: ¿en qué consiste la tibieza? Número 2, la tibieza describe un cristianismo sin entrega, sin pasión por las almas,
un cristianismo falso e hipócrita. Yo les dije que era un mensaje fuerte, hermanos. El mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje fuerte, donde Dios habla fuertísimo a la iglesia de la Odisea. Repito, la tibieza describe un cristianismo sin entrega, sin pasión, que eran las características principales de los discípulos. Ellos tenían pasión por predicar. Dice la Biblia que ellos predicaban con denuedo el evangelio. Se alegraban cuando un alma venía a los pies de Cristo. Ellos predicaban con entrega, con pasión, y no tenían todo lo que nosotros tenemos a la mano el día de hoy. Dice la Biblia que ellos padecieron hambres, fríos, muchas cosas padecieron, y finalmente los asesinaron. Entonces, creo que a la iglesia de nuestro tiempo le falta eso, le falta entrega, le falta pasión por las almas. Dijimos que la tibieza describe un cristianismo falso e hipócrita. ¿Por qué creen ustedes que la gente dice que en las iglesias hay muchos hipócritas? Porque a veces la gente nada más va por ir a la iglesia, por cumplir, pensando en que le hacemos un favor a Dios cuando vamos a la iglesia. Por favor, jamás le hacemos un favor a Dios cuando vamos a la iglesia. Cuando tú vas a la iglesia, te haces un favor a ti mismo. ¿En qué consiste la tibieza? Número 3. A la luz del mundo, fíjense, esto es importante lo que voy a mencionar. ¿En qué consiste la tibieza espiritual? A la luz del mundo hay una pérdida de sabor, una apatía entre los creyentes. Miren lo que dice Mateo. Vayan por favor conmigo, por favor, a Mateo capítulo 5, versículo 13. Dice la Biblia que nosotros somos la sal de la tierra para darle sabor a la iglesia, al evangelio, para que la gente vea en nosotros una luz, algo que atrae. Dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice, ¿con qué será salada? Si un cristiano es apático, es indiferente, es tibio dentro de la iglesia, ¿cómo va a tener sabor? ¿Cómo va a sazonar el evangelio? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Qué palabras tan fuertes acerca de Cristo aquí. En Mateo capítulo 5, versículo 13, dice que tú y yo somos la sal de la tierra, somos los que debemos de ponerle el sazón al evangelio para que la gente mire en nosotros a alguien diferente dentro de la iglesia. A la luz del mundo hay una pérdida de sabor, hay mucha apatía en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia. Se llega al punto, fíjense hermanos, se llega al punto donde el creyente se parece más al mundo que a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Cuando la iglesia se relaja, cuando empiezan a pensar que no hay problemas y empiezan a hacer cosas que no están bien, que van en contra de los principios bíblicos. Al cabo, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, entonces Él va a estar de acuerdo con todo. Hay un problema ahí, hermanos. Se llega al punto, repito, donde el creyente se parece más al mundo que a Cristo. Qué tremendo, ¿no? Y número 4, ya casi estoy terminando. Estamos hablando acerca de en qué consiste la tibieza espiritual. Número 4. Hay una indiferencia muy marcada, y eso yo lo he visto. Hay una indiferencia muy marcada por lo espiritual y se llega al punto donde el creyente no le importa la enseñanza bíblica.
lo que predique el mensajero está bien, aunque haya errores doctrinales, no importa. Nos conformamos con que se predique la palabra de Dios, aunque tenga poquito de verdad y poquito de mentira. La iglesia se conforma. En eso consiste la tibieza espiritual, y por eso Cristo dice: estoy a punto de vomitar por todo lo que ustedes están permitiendo dentro de la iglesia. Este es un mensaje fuerte, hermanos, y espero que Dios nos dé una sacudida como iglesia y que podamos arreglar nuestra vida si es que hay algo negativo, que siempre hay algo que arreglar, hermanos. Creo que debiéramos estar preocupados porque la característica principal de la iglesia moderna o de la iglesia de nuestro tiempo es que es una iglesia tibia. Ahora, con esto no quiero decir que todas las iglesias sean tibias, no se confundan. Pero la característica principal de la mayoría de las iglesias es que son iglesias tibias, que hacen concesiones con el mundo, que hacen acuerdos con el mundo. Pero dice la Biblia que Cristo no tiene nada que ver con el mundo. Cristo no tiene ningún acuerdo con las tinieblas, no tiene nada que ver la luz con las tinieblas. Y por último, quiero decir que Cristo, dice la Biblia, que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Con esto tampoco quiero decir que somos perfectos, pero sí quiero resaltar que la iglesia tiene que mantenerse en vela y en oración. Te doy las gracias si tú viste este video hasta el final. Gracias también por las oraciones de nuestra iglesia, que eso nos permite seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios a través de las redes sociales. Estoy muy agradecido con Dios, estoy muy contento por el trabajo de nuestra iglesia. Y bueno, a ti que viste el video hasta el final, te pido por favor que si conoces a alguien que tiene algún problema espiritual, compártele este video. Quizás va a ser de edificación para él, para su vida espiritual. Quizás hay alguien que quiera arreglar su vida, porque dice la Biblia que Cristo viene y Cristo viene pronto. Y todavía hay tiempo, tú tienes la oportunidad todavía, si es que no le has aceptado como tu Señor y como tu Salvador, todavía hay tiempo. Tal vez no mucho, pero todavía hay tiempo de que lo aceptes como tu Señor y como tu Salvador. Queremos quedar a tus órdenes. En cada video, al final, siempre ponemos nuestros datos, el nombre de nuestra iglesia, la dirección, por si acaso vives cerca. Ya muy pronto estaremos abriendo las puertas de nuestra iglesia y pronto podrás acompañarnos si tú quieres. Si tú vives por el área y necesitas oración, con muchísimo gusto, ahí aparece mi teléfono, el teléfono de la iglesia. Algunas veces aparece el correo electrónico, o puedes mandarnos también un mensajito y estaremos muy complacidos de poder ayudarte, de poder orar por ti. Déjame orar antes de terminar el video. Padre, te damos las gracias porque tú has puesto los medios para poder llegar a tanta gente, Señor. Te pedimos que tú hables al corazón de las personas y que tú nos sigas permitiendo como iglesia ser la luz de este mundo. Gracias por tu misericordia, porque nos has cuidado y nos has guardado hasta este momento. Te damos la honra y la gloria en todo lo que hacemos, Padre. Te pedimos que cuides de nuestra iglesia, que cuides de cada miembro de nuestra iglesia, Señor, y de la iglesia universal. Te damos las gracias y queremos ponernos en tus manos. En el nombre precioso de tu Hijo amado te pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, pues que Dios te bendiga y que tengas una excelente, pero muy excelente semana. Y el día 6 de septiembre nos vemos ahí en la iglesia. Te esperamos. Ya para ese entonces estarán abiertas las puertas de nuestra iglesia. Que Dios te bendiga.